Imagínese, tu propio cuerpo se convierte en el arma que te mata, cada respiración, acercándote, hasta el final. La crucifixión no era solo una forma de ejecutar, era una forma de romper a una persona frente al mundo. Un lento, deliberado, rendimiento del dolor. Cada momento diseñado para quitar la dignidad y reemplazarla con miedo. No se trataba simplemente de matar. Fue una advertencia, tallada en el recuerdo de cualquiera que se atreviera a ver. Un mensaje susurró por los poderes gobernantes: esto es lo que sucede cuando nos desafías. Durante siglos, a través de los continentes, desde los imperios olvidados hasta los gobernantes cuyos nombres aún resuenan, la cruz se situó como el escenario para el espectáculo más despiadado de la humanidad. Y lo que sigue es la historia de su mecánica, su historia, y las vidas reales que destruyó. Pero esta pesadilla comenzó mucho antes de que la cruz se levantara. La cruz puede ser infame, pero sus raíces son aún más oscuras. Mucho antes de que la imagen de una cruz perseguía al mundo, los antiguos imperios ya habían dominado el arte de la muerte lenta. Los persas, los asirios, los babilonios, cada uno tenía su propia forma de convertir un cuerpo humano en una advertencia pública. Algunas víctimas fueron empaladas en estacas de madera altas, otras atadas con cuerdas y se fueron expuestas durante días, hasta la sed, el calor o el frío finalmente los reclamaron. No era solo un castigo, era teatro. Cada grito, cada jadeo, fue parte de la actuación. Cuanto más viera la multitud, más se extendió el mensaje. Cuando Alejandro Magno marchó a través de tierras extranjeras, llevaba más que los soldados y el acero, llevaba este método de miedo. Desde Oriente hasta Occidente. La crucifixión se convirtió en un lenguaje universal. Una oración tallada en el horizonte para que todos lo lean. Y cuando Roma tomó el control, no solo usaron crucifixión, lo perfeccionaron. Los romanos no inventaron crucifixión, lo convirtieron en una ciencia. En Roma, esto no fue un castigo por los privilegiados. Estaba reservado para el más bajo de sus ojos, esclavos, rebeldes y extranjeros. El tipo de gente que el imperio quería borrado, tanto en el cuerpo como en la memoria. Eligieron sus terrenos de ejecución cuidadosamente, caminos concurridos, puertas de la ciudad abarrotadas, lugares donde nadie podía pasar sin ver. El objetivo era simple: destruye el cuerpo, aplasta al espíritu, y quema la imagen en la mente de cada testigo. Y aquí está el giro: la crucifixión no siempre fue la forma que imaginas. A veces era una sola estaca vertical. A veces unas en forma de T. Cada diseño tenía su propio ritmo de dolor, su propia forma de hacer cada hora peor que la anterior. Las multitudes no solo miraban, estudiaron el sufrimiento. No fue un momento para evitar tus ojos, fue el entretenimiento del día. Y antes de que una víctima incluso tocara la madera, el verdadero tormento comenzó. La crucifixión no comenzó con las uñas, comenzó con romperte primero. Antes de la cruz, llegó el látigo. No solo cuero, pero tiras incrustadas con fragmentos de hueso o metal irregular. Cada uno golpea la piel desgarrando, cortar en músculo, dejando a la víctima jadeando por aire. Y cuando el cuerpo estaba crudo y sangrando, comenzó el verdadero desfile. Los condenados se vieron obligados a llevar la viga cruzada, una losa de madera que pesaba hasta 100 libras, a través de las calles llenas de espectadores. Cada paso era una etapa. Cada tropiezo se reunió con risas, burlas y salpican. La humillación fue parte de la oración. No fue suficiente para terminar una vida, primero tuvieron que quitar cada rastro de dignidad. Algunos se derrumbaron bajo el peso antes de llegar al sitio. Pero los soldados se aseguraron de que todavía llegaran, ya sea arrastrado, golpeado, o ambos. Y cuando llegaron, la madera estaba esperando. Una vez que estás en la viga, no hay escape. En el sitio, los condenados fueron obligados a sobre el rayo de madera. Algunos fueron atados con cuerdas gruesas, otras fueron clavadas, puntas de hierro conducidas profundamente a través de la carne y el hueso.
Las uñas no solo perforaron, se atravesaron los nervios, enviando olas de dolor ardiente que hicieron que las manos se entumecieran, incluso cuando la agonía disparó por los brazos. Sus pies se fijaron al poste vertical, generalmente con rodillas dobladas. No fue misericordia. Les permitió empujar hacia arriba, lo suficiente, para respirar, retrasando el momento en que sus pulmones colapsarían. A veces, los soldados agregaban un pequeño reposapiés. No para aliviar el sufrimiento, sino prolongarlo. Cada aliento comprado vino con horas, incluso días, de más dolor. Y cuando decidieron que era hora de terminarlo, tomarían un martillo, y destrozarían las piernas. No más empujando hacia arriba. No más aire. Solo la asfixia lenta e inevitable. Pero la verdadera crueldad fue en lo que le sucedió al cuerpo después. La cruz no solo mata, vuelve tu cuerpo contra sí mismo. Una vez suspendido, el cuerpo comenzó su propia traición. El peso arrastró los brazos hacia abajo, hasta que los hombros salieron de sus cuencas. El cofre se estiraba antinaturalmente ancho, cada respiración se convierte en un jadeo desesperado y poco profundo. Los pulmones ya no podían llenarse. El corazón se esforzó, bombeando cada vez más, luchando contra una batalla perdida contra la gravedad y la pérdida de sangre. Algunas víctimas murieron en horas. Antiguo Testamento la suya se aferró a la vida durante días, cada minuto trae nuevas olas de dolor. Pero aquí está el giro, a veces, los verdugos no querían que terminara rápidamente. Viertarían agua en la boca de la víctima, no por amabilidad, sino para mantenerlos vivos el tiempo suficiente para sufrir más. La multitud vería cómo los condenados luchaban por el aire, por la fuerza, por la oportunidad de aumentar una vez más. Y cuando esa fuerza finalmente se rompió, el silencio caería. Solo el crujido de la madera y el sonido de otro cuerpo sigue. Y cuando el dolor no pudo empeorar. La historia demostró que podría. Una revuelta, 6.000 muertes. Cuando la rebelión de Spartacus finalmente cayó, Roma no solo reclamó la victoria, organizó una advertencia que haría eco de generaciones. A lo largo de la forma de Apio, el camino más transitado por el imperio, 6.000 esclavos capturados fueron crucificados, uno tras otro, estirando hasta donde alcanza la vista. Cada cruz era más que madera y cuerda. Era un monumento al control absoluto de Roma. Un recordatorio tallado en el horizonte de que el desafío no se encontraría con la misericordia, solo con la lenta destrucción pública. Los viajeros no tuvieron más remedio que pasar por este corredor de agonía. El aire apestaba a la sangre, el sudor y la pudrición. Cada ráfaga de viento llevaba los gemidos de los moribundos y el silencio de aquellos que ya habían caído todavía. Esto no fue solo un castigo, fue una guerra psicológica. No mató solo cuerpos, aplastó la voluntad de levantarse nunca más. Pero algunas crucifixiones eran aún más personales y mucho más crueles. Pasaron siglos, pero la cruz seguía reclamando víctimas. El tiempo avanzó, los imperios subieron y cayeron, sin embargo, la cruz permaneció. En Barcelona, una joven llamada Eulalia fue condenada por desafiar la autoridad. Fue rodada dentro de un cañón forrado con picos, su cuerpo roto con cada turno. Fue azotada hasta que su piel colgaba en tiras, su carne cruda rastrillada con peines de hierro. Y cuando su cuerpo no podía tomar más, la crucificaron. En Japón, el año 1597 vio a 26 personas clavadas en una ejecución pública, sus cuerpos se fueron como un espectáculo. En la década de 1860, se llevó a cabo una crucifixión de Eagle de propagación y se fotografió, la imagen que captura la agonía en su forma más pura. En Birmania, los misioneros describieron a las víctimas clavadas después de las mutilaciones soportadas tan crueles. La cruz se convirtió en el acto final, no el primero. En algunos lugares, la crucifixión no era todo el castigo, era solo un capítulo. Las víctimas pueden soportar días de tormento antes de ser levantadas en la viga, sus muertes se extendieron en un teatro de dolor lento y deliberado.
E incluso en las guerras modernas, la cruz reapareció. Incluso en el siglo XX, la cruz todavía estaba en uso. Durante la Segunda Guerra Mundial, el método que había perseguido caminos antiguos encontró su camino de regreso al campo de batalla. Herbert James Ring Edwards, un prisionero de guerra, fue atrapado por soldados japoneses. Su castigo era tan primitivo como cruel. Lo ataron a un árbol con alambre de esgrima, los brazos se estiraban de ancho, el cuerpo apretado. Luego vinieron las palizas, golpes que lo dejaron magullado, sangrando y apenas consciente. Lo dejaron allí, hora tras hora, día tras día. Durante 63 horas, colgó a la intemperie, el sol quemando su piel de día, el frío le roe por la noche. La supervivencia dependía del coraje de los demás, hombres que arriesgaron sus propias vidas para colarse la comida y el agua. Otros dos que soportaron el mismo destino no fueron tan afortunados, nunca cayeron con vida. Esto no fue solo un castigo, fue una advertencia, una amenaza silenciosa para todos los prisioneros que lo vieron. Pero sorprendentemente, este método no es solo la historia. Pensarías que crucifixión terminó con el pasado, estarías equivocado. Incluso hoy, en un mundo de tecnología moderna y derecho internacional, los ecos de la cruz permanecen. Algunos países aún llevan a cabo formas modificadas, no como reliquias de la historia, sino como herramientas vivas de la intimidación. En ciertos lugares, las ejecuciones no terminan con la muerte. Los cuerpos se muestran en público, alto y visible, como una advertencia para todos. En Arabia Saudita, por ejemplo, una ejecución podría comenzar a decapitar y terminar con el cuerpo cosido de nuevo, luego sujeto a la vertical para que todos lo vean. Estas pantallas no se tratan de justicia. Se tratan de control. El mensaje es el mismo que fue hace 2000 años, mira esto, y recuerda quién tiene el poder. La crucifixión, en cualquier forma, ha sobrevivido siglos de cambio porque habla un idioma que los gobernantes entienden muy bien, el lenguaje del miedo. Porque mientras el miedo tenga poder, la cruz nunca desaparecerá realmente.